Dios está interesado en restaurar tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Y aunque nosotros tenemos la necesidad de que Dios nos restaure, Él tiene un plan y Él tiene un propósito en tu restauración. Muchas veces nosotros cuestionamos la forma que Dios tiene de restaurarnos. Nos desesperamos en el proceso, idealizamos la forma en la que Dios debería hacerlo, y esto hace que nuestra alma muchas veces se frustre o abortemos los planes de Dios. ¿Cuántas veces Dios, en un proceso de mejora en nuestra vida, por no hacer lo que nosotros creíamos que Él debía hacer, nos retiramos de su mano, nos salimos de su presencia y las cosas que Él estaba haciendo no llegan a puerto? Es por eso que debemos mantenernos en silencio mientras Dios trabaja en nuestra vida. A veces Dios usa el mismo dolor que nosotros hemos producido, o la angustia. Eso cuando Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Ese dolor que hay en este mundo para transformar nuestra vida. No es que Dios produzca dolor, Él usa el dolor. Lo hace como un herrero cuando lleva el metal del agua al yunque, del yunque al fuego, hasta que le da la forma que Él quiere. Muchas veces nosotros le decimos a Dios: restaura mi familia, mi matrimonio, a mis hijos. Pero no entendemos que para que Dios haga eso, primero tiene que hacerlo con nosotros. Dios tiene que transformar nuestra vida si queremos ver otras vidas transformadas. Nunca nos olvidemos que Dios dijo que éramos luz y sal. Y para llevarnos a ese estado, Dios tiene que hacer con nosotros una obra poderosa. Comenzamos muchas veces mal, pero Dios nunca se equivoca en lo que hace. Él nunca falla. Si Él dijo que comenzó una obra en tu vida, Él la va a acabar. Solo tú debes disponer tu corazón, poner tu vida en las manos del Señor, confiando como el hijo confía en su padre. Nunca olvides la historia de Abraham y el pequeño Isaac. Él lo tomó y le dijo: vamos al monte. Y el niño le preguntó: ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le dijo: Dios proveerá. Así tienes que ir con tu padre, confiando que Dios proveerá todos los recursos para la transformación, el cambio y la restauración de tu vida. Espero esto te sirva, te aliente, te dé paciencia. Y si estás pasando un momento difícil donde Dios está tratando con tu vida, esto te llene de esperanza para que sepas que Dios no te dejará hasta terminar de hacer contigo aquello bueno que Él planificó. Vosotros también, poniendo toda diligencia a esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, tanto procurad más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro, en este discurso, en esta carta y en esta enseñanza, nos permite encontrar una batería de cosas que debemos hacer, por las cuales debemos vivir y a las cuales debemos dedicarnos, y Él nos promete algo. Si ustedes practican estas cosas, las cultivan en su vida, hacen que prosperen y aumentan, ustedes no van a tropezar, no van a caer, no van a cometer esos errores y esas cosas que muchas veces los hacen recoger su vida a pedazos y tener que restaurar lo que no debían haber restaurado nunca. Quizás para muchas personas la palabra restauración suena increíble, maravilloso. Dios restaura. Pero Dios, cuando restaura algo, es porque ese algo se dañó. Y la idea de Dios es que tú tengas la menor cantidad de caídas en tu vida. Dios quiere tu bien. Él te ama y quiere que tú prosperes en todos tus caminos. Ese es el deseo de Dios. Y cualquier persona te podría decir otra cosa, pero la Escritura dice que Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere bendecirte. Creo que la razón de que Dios nos haya creado fue para demostrar cuánto Dios puede amar. Es una de las razones más importantes
por la cual existimos y Dios nos ha perdonado tantas veces y desde el principio. ¿Por qué Dios perdona a Adán y Eva? ¿Por qué Dios mete en un arca a Noé? ¿Por qué Dios trae a David? ¿Por qué Dios le da la ley a Moisés? Que para muchos hombres la ley de Dios es como sal en una herida. ¿Por qué Dios me tiene que decir que no? ¿Por qué nos tenemos que someter a un Dios? Pero todo Dios o toda la historia del hombre y Dios es una historia de amor. Mucho más hermosa que la que las chicas ven en Disney de las princesas, mucho más heroica que los muchachos ven cuando ven las películas de sus héroes favoritos. Dios te ha amado y te amará siempre. Y Él buscará todos los recursos posibles para que tú no te apartes de Él. La relación que tú hoy día tienes con Dios no se te ocurrió a ti, no salió de ti. La Biblia dice, no me elegiste, tú a mí. Fui yo quien te elegí. Y Dios está preocupado de que tu relación con Él no se quiebre, no se corte. Dios no quiere que hayan interrupciones. Él te ama tanto y déjame decirte que Dios te ama mucho más de lo que tú puedes llegar a imaginar, pensar o desear que alguien te ame. Muchas veces no lo entendemos porque estamos en un mundo que produce aflicciones, en un sistema que nos produce dolor, angustia, que a veces cercena nuestro ánimo, nos frustra, cala nuestra alma, entumece nuestros huesos. Y a veces nos cuesta entender el amor de Dios. Pero si lográramos tener una máquina del tiempo, y déjame mostrártelo así, si yo pudiera hoy día meternos a todos en una cápsula y viajar a la vida eterna, y ver que esto que a veces parece una idea media fantástica, una utopía, y pudiéramos ir a la vida eterna, allá donde Dios está esperándonos. Porque Jesús dice que nos está esperando y va a volver a buscarnos para llevarnos a ese lugar. Nos daríamos cuenta cuánto Dios nos ha amado. Que las aflicciones de este siglo, de este tiempo, de tu edad, no tienen comparación con el gozo que vas a sentir y el amor que vas a entender cuando lleguemos a su presencia. Pero el amor de Dios no comienza en la vida eterna. No comienza el día que dejes de estar vivo en términos biológicos. No comienza el día en que quizás te tope y te toque, no sé, la suerte o la voluntad de ser arrebatado y llevado a las nubes y encontrarte con Cristo ahí. El amor de Cristo comenzó en tu nacimiento, el día que fuiste concebido. Y tú dirías, pero ¿cómo Dios me amó si me pasaron cosas tan terribles? Dios te amó. Dios te amó, por eso te salvó. Dios te amó, por eso cambió tu corazón. Dios te amó, por eso le dio una nueva ley a tu alma. Dios te amó, por eso hoy día en tu corazón aún así muchas veces falle, se desenfoque, desea caminar con Cristo, desea pertenecerle a Jesús. Quizás hoy día estás enojado con la religión, estás molesto con Dios por alguna razón, ya hablaremos de eso en alguna prédica del sábado. Estás molesto con Dios por alguna razón, pero tu alma anhela a Dios. Yo he visto a muchos cristianos molestos con Dios. Estoy molesto con Dios, pero su alma anhela a Dios porque el poder del amor de Dios seduce de tal forma que nunca más podemos apartarnos de Él. Quizás podemos pecar, podemos negarlo con algunas acciones, pero cuando Dios marca nuestra vida con amor, nosotros sabemos que su amor es inmensurable, es inmedible y no se parece a ningún otro tipo de amor. Bueno, lo que Dios quiere es que tú no te separes de este amor. Y es por eso que el apóstol Pedro, en su carta, en su segunda carta, en el capítulo 1, nos habla de esta batería de ejercicios. Y quiero llamarle ejercicios espirituales que Él nos deja para que nosotros nunca nos separemos ni del amor de Dios, ni de su presencia, ni de su propósito, ni de una relación íntima con Él. El pecado es una toxina. El pecado es veneno. Y cada vez que Dios te habla de pecado, te está hablando de la pared que el pecado levanta entre tú y tu Salvador. Es por eso que Dios está tan interesado en que no pequemos. Dios es santo. Y cuando nosotros pecamos,
Él tiene que dar un paso al lado. Porque Él es santo y nos llamó a vivir en santidad. El apóstol Pedro, en esta carta universal, esta carta no va dirigida ni a un hombre, ni a una iglesia. Esta carta está dirigida a los cristianos que estaban en la diáspora, cristianos que habían sido sacados por la persecución de sus aldeas, de sus ciudades, y estaban por ahí viviendo en montañas, en algún valle, cerca de los desiertos, a la orilla del mar, para tener cierta seguridad. Cristianos que en este punto de la historia estaban tristes, afligidos, desesperados, y podría decir que hasta en parte decepcionados, porque esa promesa de que Dios tenía que venir no se cumplía. Y quizás tú hoy día estás desesperado, te sientes perseguido, triste, decepcionado, frustrado, porque hay algo de Dios en tu vida que parece que no se manifiesta. Pero Dios te dice, ten paciencia. No eres único, aunque Dios te ama como si fueras un hijo único, no eres único. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Que si nuestra vida no anda perfecta, es porque no hay perfección en este mundo. Pero Dios te ama como si fueras único, pero no eres único. Y te lo quiero explicar. Si el Señor aún no ha venido, si Dios aún no ha llegado a este mundo y ha cambiado toda la historia de nuestra tristeza, como dice la canción, nuestro lamento en baile, es porque sencillamente Dios está amando al mundo aún. Está esperando que los últimos creyentes vengan a casa y se reúnan con Él. Mi hijo me decía algo, le hacía una pregunta, no sé si se la has hecho a tu hijo, a tu esposa. ¿Deseas que Jesús venga? Le hago esta pregunta, era tarde, una noche, y le digo a mi hijo mayor, ¿deseas que Jesús venga? ¿Quieres que venga? Pocas veces los cristianos nos hacemos esta pregunta, ¿quieres que Jesús venga? Y mi hijo me miró y me dijo, sí, pero me da cosa. A lo que yo le hice otra pregunta, pero ¿qué es lo que te da cosa? ¿Qué es lo que te produce esa sensación desagradable dentro de lo maravilloso que sería que Jesús viniera ahora? Es que pienso en tanta gente que se va a quedar. Tanta gente que no va a ir y eso me da cosa. Familia, amigos, vecinos, me da cosa. A lo que yo respondí, a Dios no se le va a quedar nadie. Yo quiero decirte algo, cuando Jesús venga, si viene mañana, es porque ya estaba todo en orden. Jesús no vendrá un día a tontas y a locas, no llegará ese día a buscar a los que tenían que ir con Él y no los va a encontrar. La Escritura dice que a Dios no se le pierde ni una oveja, que ninguna oveja puede ser arrebatada de su mano. Por lo tanto, Pedro le escribe a una iglesia que estaba un tanto desesperada porque veía que Jesús no venía. Y Él les da paz y les dice, quizás Dios no va a venir ahora, porque todavía hay hijos que tienen que llegar. Hay hombres y mujeres, ricos, pobres, grandes, pequeños, que tienen que escuchar el mensaje. No, ustedes no son los únicos. Pero mientras vamos caminando, entiendan esto, Dios les ha dado todo lo que necesitan para sobrevivir. Dios les ha dado todo el equipamiento espiritual que necesitan. Dios a ti te ha dado todo lo que necesitas para llegar al final de la carrera. Nada te falta, ninguna cosa te falta. Dios te ha dado todo. Y les dice lo siguiente, lo que les leía en un principio. Poniendo toda diligencia en esto mismo, en cuidar tu santidad, en cuidar que tu corazón no comience a anhelar de nuevo las cosas del mundo, añadan a vuestra fe virtud. Añadan, comiencen a sumarle. La mayoría de los creyentes tenemos fe. Creemos que Dios murió por nosotros y que Él nos salvó. Y esta fe también responde a obedecer a ciertas cosas que Dios nos pide. Pero muchas veces, haciendo cosas que Dios nos pide, nosotros dañamos gente. No sé si te ha pasado que alguna vez, en el apuro, en la ansiedad de hacer algo para Dios, has derramado, herido
o has quemado algo de Dios? Mi hija siempre me dice, papá, quiero ayudarte. Yo sé que ella me ayuda, ojalá no escuche esta predicación, pero sé que ella me ayuda y es un desastre. Preferiría que no lo hiciera. Algún día lo verá y me dirá, papá, lo que dijiste. Por eso te digo, hoy día tiene 7 años, ojalá no escuche esto, pero quiero darte el ejemplo y no encuentro a otro niño al que tirar a la hoguera. Y viene y me dice, papá, quiero ayudarte. Y yo estoy cocinando y quizás estoy haciendo algún salteado de verduras, algún pescado frito, y viene a la cocina y lo primero que hace, se pone su uniforme de cocina. Mi esposa siempre va creciendo y le compra delantal y un gorro de chef. Entonces ella cree que eso le da autoridad para desarmarme mi proyecto de almuerzo o de cena. Y entra y toma la harina, yo saco esto, papá, y podríamos agregarle esto, porque ella cree que está jugando con barro y algunas piedritas en el jardín, y cree que a la comida se le puede meter todo. Y yo tengo que ir ahí mientras voy armando algo que al final hay que comerse, tratando de enseñarle a hacerlo bien. Pero más que ayudarme, destroza cosas. Un día metió la mano a la sal y me dijo, papá, te falta sal, y le tiró sal y echó a perder un almuerzo completo. Tuvimos que hacerlo todo de nuevo. Y muchas veces nosotros, por nuestra ansiedad, por nuestra fe, que es fuego, pero el fuego sin control es un incendio, tratamos de ayudar a Dios y lo que hacemos es un desastre. Herimos personas, mal administramos los recursos de Dios. Entonces Dios nos dice esto: añadan a esa fe virtud. ¿Y qué es la virtud? La capacidad de poder avanzar sin daños, de poder caminar sin buscar tus objetivos personales, sino que mirar al de tu izquierda o al de tu derecha y al de tu izquierda y convocarlos a una unión y que todos juntos alcancen un objetivo sin dañarse mutuamente. Eso es virtud. Eso es un virtuoso, alguien que al moverse y al hacer bendice. Luego dice, añadan a su virtud conocimiento. O sea, crezcan en conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, no es solo conocimiento bíblico, es conocimiento, es conocer, es saber. No hay nada más lindo que un cristiano espiritual y sabio. No hay nada más atrayente que un hombre de Dios que sabe lo que está diciendo. ¿Cuántos errores no ha cometido la religión por ignorancia? Recuerdo cuando leía historia y veía a los primeros cristianos que comenzaron a popularizar el evangelio en el imperio romano y griego, y ya eran aceptados y se transformaban en comunidades de cristianos que ayudaban a los pobres. En esos tiempos había una biblioteca maravillosa, era la Biblioteca de Alejandría. Miles y cientos de miles de rollos con conocimiento de años de historia, de estudio, de astronomía, de física, de química, de medicina, biología. Y en un minuto estos cristianos llenos de fe, sin virtud y sin conocimiento, o despreciando el conocimiento, corrieron a la biblioteca y la incendiaron. Es un hecho histórico. Cristianos quemando conocimiento. Pero Dios te dice, conoce. Y muchas veces el cristiano de fe y con virtud desecha el conocimiento. Y cree que ser un buen cristiano es comer Biblia, comer Biblia, comer Biblia, comer Biblia, comer Biblia, comer Biblia, y al final terminan enfermos tanto comer letra. Pero cuando yo consumo la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por sus ojos, por su mente, la Biblia me edifica. Pero tú no puedes levantar un edificio sin el conocimiento de la ingeniería, de la arquitectura. Tú no puedes operar a una persona o llevarla a un quirófano sin el conocimiento de la medicina, de la biología, de la anatomía. Por lo tanto, cuando Él dice conozcan, es para que no seamos cristianos de patio chico, cristianos que son súper grandes en conocimiento bíblico dentro de 4 paredes, pero que no saben nada más. Cuando yo no sé historia,
Cuando yo no conozco el pasado de mi país, de mi ciudad, de mis ancestros, yo estoy condenado a cometer los mismos errores que cometieron ellos. Es importante el conocimiento. Luego el apóstol Pedro dice: al conocimiento añadan dominio propio. ¿Por qué razón? La mayoría de las personas que crecen en conocimiento se vuelven ególatras, egocéntricos y arrogantes intelectuales. Y esto puede ser incluso con el conocimiento bíblico. Hombres que creen que saben tanta Biblia que son mejores que el resto. Hombres que saben tanto de libros que son mejores que el resto. El conocimiento te da poder. Por ahí hay un dicho que dice: te pueden quitar todo, tu dinero, tus propiedades, todo. Pero si tienes conocimiento, volverás a ponerte en pie. Pero muchas veces el conocer y el saber más que otro te hace un arrogante. Y el apóstol Pedro dice: a eso súmenle dominio propio, contrólense. No dejen que el termostato de su ego, de su vanagloria, se descontrole a causa de lo que saben o lo que han alcanzado. Nosotros entendemos que para manipular a la gente, lo que tienes que hacer es privarle del conocimiento. Una de las cosas que tienen que hacer los políticos para manipular a la gente es no dejarles conocer la historia. Es por eso que hoy día vemos tanto joven revolucionario que lo que está buscando, y no me cabe duda, en los primeros años de su vida útil a la sociedad, es cambiar la historia. Yo no sé si tú soñaste, yo soñé con cambiar la historia muchas veces. Me gustaría ayudar a cambiar la historia o de plano cambiarla. Y a veces los vemos con un perfil del Che Guevara impreso en una polera, y la gente no sabe lo que lleva en una polera, no conocen la historia, sino que alguien idealizó la imagen, la usó como una marca y dijo: en base a un conocimiento sesgado, vamos a decir que este hombre o esta mujer o este episodio fue así. Pero cuando tú te pones a leer, cuando tú te pones a investigar, tú te das cuenta que no es como te lo contaron, que las cosas no son como popularmente se dice. Y es por eso que yo muchas veces digo: nosotros votamos por políticos no sabiendo la historia de sus vidas, sino que escuchando discursos de campaña. Pero cuando yo me meto en la historia, yo cometo menos errores. Pero muchas veces el saber te transforma en uno de aquellos que detestabas, de un controlador, en un dominador de mentes. Pero el Señor dice no, a través de Pedro. Ustedes al conocimiento, al crecimiento intelectual, le van a sumar dominio propio. Van a tener control de sus emociones, de su ego. Luego dice esto: al dominio propio, paciencia. Fruto del Espíritu, paciencia. Quiero decirte una cosa: las cosas nunca se dan cuando las queremos. Hace unos días una amiga nos llamaba desde Argentina a través de una videollamada y lloraba. Y nos mostraba en un video su nueva casa. Años esperando una casa, ya con chicos grandes, vivieron siempre de alquiler, como viven muchos cristianos. Y anhelaban su casa, trabajaron duro para tener su casa durante años. Y cuando te digo trabajaron duro, trabajaron durísimo. Fui testigo, estuve en su casa mientras yo dormía y ellos estaban trabajando, y al otro día en la mañana me levantaba a desayunar y ellos no estaban porque estaban trabajando, y llegaban en un momento, desaparecían, se duchaban, se metían a la habitación, dormían y se levantaban en la tarde para volver a salir a trabajar. Y ese fue el training durante varios años, durísimo trabajo, sin parar. Y su anhelo era tener una casa propia, era tener un buen automóvil. El sueño de todo hombre, toda mujer y todo cristiano es un sueño que está dentro de los parámetros de lo que Dios desea para tu vida también. Pero algo marcó mi corazón. Deseé, dice, tantas veces esta casa, cuando nos hablaba llorando.
Pero en un minuto me rendí y lo solté. Lo solté y lo dejé ir y me cansé de decirle al Señor, quiero mi casa. Dame un lugar, un terreno, me gustaría tener esto. Me cansé de pedírselo, no lo pedí más. Y cuando solté todo y abracé a la iglesia, cuando solté todo y le pregunté al Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Pasa un tiempo y Dios nos da la casa. Nos dio la casa cero deuda. Nos dio la casa al precio de nuestros ahorros. Y nos dio la casa que queríamos. ¿Cómo la queríamos? Así fue Dios. Y tú piensas en una cosa, paciencia. Porque la mayoría de las cosas que tú quieras no se van a dar en el tiempo que tú las quieres. No van a tardar. Van a llegar justo en el momento. Lo que pasa es que para nosotros los seres humanos todo tarda. Por eso hacemos tanto zapping. Todo tarda. Todo lo queremos hoy día. Ahora ya. Por eso existe el microondas y por eso existe un montón de cosas más. Creo que hasta la internet existe porque todo lo queremos ahora. Pero una de las cosas que tienes que tener claro es que el apóstol dice, a tu conocimiento, a tu dominio propio, a la virtud y a la fe, vas a añadirle algo, paciencia. Porque aunque tú tengas mucha fe, las cosas se van a dar cuando Dios decida que se tienen que dar. Y la única armadura, el único blindaje que puedes tener para soportar los tiempos de Dios, que no son tus tiempos, porque los pensamientos de Dios no son tus pensamientos, es la paciencia. Cuando somos pacientes somos estables. Cuando somos pacientes no nos movemos del lugar de donde estamos hasta escuchar la voz de Dios o ver la mano de Dios guiándonos hacia otro punto. Cuando somos pacientes no creemos a nuestro corazón. Esperamos a la voz de Dios. La paciencia tiene la virtud, tiene la bendición de que siempre que lleguemos a destino, llegaremos enteros, armados, completos. Santiago capítulo 1 dice que la paciencia tiene la virtud de que alcancemos la meta completos. No sin un brazo, ni sin un ojo, ni sin la esposa o sin un hijo, completos. Paciencia. Luego dice, añade a tu paciencia piedad. Siempre sean piadosos. Bendigan, cuiden, amen. ¿Saben lo que es una persona piadosa? Es aquel que ama a sus enemigos. Aquella persona que cuando ve a alguien equivocarse, ofenderle, le perdona y le da una oportunidad. Una persona piadosa es alguien que siente misericordia y empatía por otro. Lamentablemente, es lamentable, muchas veces se estila que en el cristianismo hay una falta de piedad. Y a la falta de piedad hay una palabra asignada para esta conducta: impío. Impío es aquel hombre que no siente piedad. ¿Recuerdan la historia de este comerciante? Que Jesús nos cuenta la historia y dice que iba por el camino y salieron unos malhechores y lo atacaron y lo golpearon dejándole casi muerto, y pasó un sacerdote, un clérigo, un pastor, un cura, y lo vio y siguió de largo. Luego pasó un levita, alguien que tenía cierta responsabilidad con la iglesia, un músico, un ayudante de pastor, un diácono, un acólito, un estudiante de teología, y dice que pasó y lo miró y no hizo nada. ¿Sabes cómo los califica la Biblia las personas que viendo la desgracia en otro no hacen nada? Impíos. ¿Te has comportado alguna vez como un impío? Yo no te estoy diciendo impío, no me quiero meter en problemas contigo, pero la Escritura le está diciendo a un grupo de creyentes como tú y como yo que debemos sumarle a la paciencia piedad, que debemos ser piadosos. Y si el apóstol Pedro con urgencia nos escribe hasta el día de hoy que debemos ser piadosos, es porque el Espíritu que lo inspiraba a escribir esta carta sabía que el hombre natural
que cuando nosotros empezamos a apartarnos de la naturaleza de Dios, perdemos la piedad y nos transformamos en impíos. Nuestro vecino sufre, nos da lo mismo, porque a mí Dios me tiene bendecido. El hermano de la silla de lado no importa nada porque anda con esos zapatos viejos. Porque en pequeñas cosas nosotros podemos ser impíos, hasta llegar a ser unos grandes impíos. Pero Él nos invita a ser piadoso, a ser empático, a sufrir con el que sufre, a alegrarme con el que se alegra, a llorar con el que llora, a no dejar de orar. Ayer le decía a mi hijo, siempre quiere a la gente, siempre ámala. Aún te hagan daño, ámala. Es un precioso ejercicio amar al que te traiciona, amar al que te decepcionó, amar al que te defraudó. El amor cubre multitud de errores y el amor es algo maravilloso porque te permite ser libre. No hay nada que te permita ser libre sino el amor. Cristo te hizo libre por amor y tú haces libre a las personas cuando las amas. Aún un día lleguen a tu lado y te digan, yo te traicioné, o puedas ser tú el que te acerques a alguien porque le hiciste daño y esa persona te reciba por amor. Hay libertad en el amor. Y a esto, después de la piedad, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente: y a la piedad, súmenle algo, afecto fraternal, consideración entre hermanos. Yo no sé si esto se da en todos nuestros corazones. No lo sé, porque creo que lo vamos aprendiendo y yo creo que tú tienes que tener esa paz en tu corazón. No te exijas más de lo que vas conociendo de parte del Señor. No quieras ser un gran hacedor de la palabra de Dios si primero no eres un pequeño discípulo y niño aprendiz. Porque eso te va a transformar probablemente en un legalista y va a hacer que tu alma se sofoque y no puedas llegar a esos objetivos que tú te planteaste, que muchas veces ni siquiera el Señor te está mandando a llegar. Quiero que el Espíritu Santo te revele esta parte porque quizás sea un poco difícil de entender. Pero da lo que puedas dar de todo corazón y con buen ánimo. Pero yo no sé si es parte de todos los corazones considerar a tu hermano como algo importante en tu vida. No importa si es aquel hermano, quizás perteneces a una iglesia enorme donde tu hermano está allá arriba de una galería gigante y lo miras y este es tu hermano, un punto a la distancia. Pero yo no sé si entre nosotros los cristianos tenemos esto de considerarnos todos con el mismo valor. Que el pastor que predica el mensaje, que quizás en su lindo traje iluminado por algún foco que, no sé, resalta su presencia y lo destaca, es tan importante como el pequeño hermano con el cual nunca hablaste. Y que ese hermano que quizás no viste bien, que quizás no habla bien y que quizás es silencioso y a veces viene a la iglesia y se desaparece por 3 semanas y luego vuelve y luego desaparece un mes y luego está 4 semanas yendo. Es tan importante como tu pastor, como el líder que te inspira, como ese predicador de televisión, porque tanto tu pastor como ese hermano fueron comprados por la misma vida y fueron amados por el mismo Dios. De eso se trata el afecto fraternal. Se trata de considerarlos a todos iguales y a todos valiosos. Y creo que es una de las cosas a las que tenemos que ponerle empeño. Considerarnos todos iguales. Escúchame una cosa. Si yo amo a mi hermano, en el caso del adulterio, si yo amo a mi hermano, nunca le tocaría a su esposa. Si esto del afecto fraternal lo entendiéramos todos, pastores, discípulos, ayudantes de iglesia, siervos del Señor, que cuando amamos fraternalmente, nunca nos meteríamos con una vida para manipularla, porque la amamos, porque la consideramos, porque la estimamos, la tenemos en gran estima. El apóstol Pablo insistentemente nos habla de estimarnos entre hermanos. Pero si nosotros no lo hacemos, empezamos a ver a la gente como objetos. Y hablo de los líderes religiosos, normalmente los pastores. Cuando pierden la estima, ven a la gente como una nómina, como un producto,
como peldaños para alcanzar su estrella de aquel propósito loco que Dios los envió a cumplir. Pero aquí el apóstol nos dice: ámense, quiéranse, abrácense, siéntanse y compartan con afecto fraternal. Y eso significa que yo no soy más que tú no eres más que yo le debo tanto a Dios como tú, que la deuda de todo lo que la debía la pagó Él mismo que te la pagó a ti, y que hoy día lo que Dios te demanda a ti me lo demanda a mí, y que estamos en el mismo punto todos juntos, esperando que Jesús venga por nosotros. Y el apóstol nos dice: solo ámense, considérense, estímense, cuídense y manténganse así, juntos. Y luego termina diciendo esto: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos. No harán nada, no perderán un segundo de sus vidas haciendo algo que no deben o dando un espacio a un vacío donde se les meta una tentación y terminen quebrados en el piso. Practiquen esto. Es por eso que yo les decía la semana pasada: sirve en tu iglesia, pero con este paquete. Pastorea, pero con este paquete. Haz misiones, pero teniendo esto en tu vida. Toca guitarra, canta, graba un disco, compón, viaja, levanta una iglesia, pero con esto de fundamento. Porque si esto no está, te vas a envanecer. Si esto no está, vas a caer de todas formas. Aunque hagas las más lindas canciones, terminarás con la mujer de otro, terminarás mintiendo, terminarás robando. Te levantarás un día en la mañana queriendo hacer algo para Dios y terminarás corrompiendo y matándolo de Dios. Si este paquete no está en tu vida, de esto nos tenemos que preocupar todos los días. De esto tenemos que poner atención, en esto tenemos que enfocarnos todos los días. Tengo fe, pero tengo que añadir virtud, conocimiento. Tengo que añadirle al conocimiento dominio propio, y así paso tras paso, porque el apóstol nos promete algo. Y yo sé que él sabía de lo que hablaba. Estas cosas no les dejarán estar ociosos. No habrá espacio para nada más que las cosas del Señor. Por lo cual, hermanos, tanto más, hagan firme vuestra inclinación del corazón y aquellas cosas que eligieron. Porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Una increíble promesa. Yo creo que la mayoría de nosotros lo que más deseamos en nuestra vida es no caer, nunca más. Yo no quiero caer, no me quiero separar de Dios, no quiero vivir recogiendo pedazos de mi vida en el piso. Y es por eso que yo te quiero dar este último consejo ya al terminar esta prédica. Mañana en la mañana, hoy en la tarde, comienza con esto. Señor, yo creo en ti y quiero hacer tu voluntad, pero quiero hacerla bien, sin dañar gente. Y si llego a dañar a alguien, que sea porque mi mensaje, mi doctrina, lo que enseño es toxina para la carne. Pero no quiero dañar a alguien porque el fuego de la fe se me escapó de las manos, incendié una vida y quemé una casa y barrí con un barrio entero. No quiero que así pase. Te ruego que me enseñes a ser virtuoso, así se empieza. Si practicas estas cosas, yo te garantizo, no yo, la Escritura, los apóstoles, que no caerás nunca, que te veremos en 20 años más, 5 años más, si Dios así lo quiere. Irás de gloria en gloria, de victoria en victoria, cada vez más crecido, cada vez más influyente, más desarrollado, más eficiente para el Señor. Porque como te dije en un principio, lo que Dios menos quiere es perderte. Lo que Dios menos quiere es perderse un segundo de tu crecimiento. Lo que Dios menos quiere es que Él una mañana mire tu casa y tú no estés en su presencia a raíz de que algo sucedió y se metió una tentación. Dio a luz el pecado y eso te separó de Él. Dios te quiere tener para Él, solo para Él y con Él. Y cuando estés con Él, solo con Él y para Él, quiere regalarte a las personas. Para que seas de bendición, de nutrición, de luz para otros. Eso es lo que Dios quiere.
Te invito a meditar en esta palabra, a pensarla, a rumiarla, como dicen por ahí, y que Dios te dé más revelación y más luz para que tu vida resplandezca y en ese resplandor muchos sean iluminados. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.